Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en uno de los periodos más caóticos y, la verdad, más violentos de la historia de Israel. Sin duda. Para situarnos, Josué, el gran conquistador, ha muerto. Están en la tierra prometida, sí, pero la conquista está a medias. Y lo más importante, no hay gobierno. Nada. No hay rey, no hay un liderazgo claro. Y el material que vamos a ver hoy, un comentario muy detallado sobre el libro de los jueces, pues no se anda con rodeos. Para nada. Te muestra lo que pasa cuando una sociedad pierde su brújula moral y política. La pregunta es brutal. ¿Qué ocurre cuando el lema de una nación se convierte en sálvese quien pueda? Exacto. Nuestro objetivo es desentrañar ese ciclo que lo define todo. La gente se olvida de sus principios, cae bajo opresión, clama por ayuda y aparece un libertador. Y vamos a conocer a estas figuras, los jueces, que ya te digo yo, que no eran lo que su nombre sugiere. Exacto. Es que es la clave. Hay que quitarse de la cabeza la imagen de un juez con toga y martillo. Claro. No eran legisladores ni reyes. El texto los define como vicegerentes de Dios, que es una forma un poco formal de decir que eran como delegados, agentes especiales de Dios en la tierra. Entiendo. Eran personas que en un momento de crisis total sentían un impulso divino, por así decirlo, para actuar. Su autoridad, además, era local, no nacional, y su misión principal era militar, liberar a su gente. Vale. Y el libro te marca el patrón desde el minuto 1. La raíz de todos los problemas es la desobediencia. Se les dijo que expulsaran por completo a los cananeos. ¿Y no lo hicieron? No lo hicieron. Y lo que empieza como una convivencia por pereza acaba en asimilación. Adoptan sus costumbres y, lo peor, sus dioses. Y esa infidelidad es lo que, según el relato, abre la puerta a la opresión. Y ese ciclo arranca de una forma que es pura estrategia y brutalidad. Hablemos del segundo juez, Ahod. La situación es que Israel lleva 18 años sometido por Eglón, rey de Moab. Al que el texto describe, sin ningún tipo de sutileza, como un hombre muy obeso. Sí, lo deja clarísimo. Y para liberarse, envían a Ahod, de la tribu de Benjamín, a pagar el tributo. Y aquí el relato nos da un detalle que es la clave de toda la operación. Ahod era zurdo. Ajá. O, como dice el texto de forma más curiosa, tenía impedida la mano derecha. Parece ser que en la tribu de Benjamín había muchísimos zurdos, y los entrenaban como guerreros de élite. Qué bueno. Y Ahod se aprovecha de esto. Se fabrica una daga de doble filo, de casi medio metro, y se la esconde en el muslo derecho, bajo la ropa. Ya, claro. Cualquier guardia registraría el muslo izquierdo de un diestro. El derecho. Pasa desapercibido. Es un detalle brillante. Es una jugada de maestro, vamos. Consigue una audiencia privada con el rey Eglón, con el pretexto de que tiene un mensaje secreto de parte de Dios. Y el rey, claro, pica. Manda a todo el mundo fuera de su sala de verano, que sería como una terraza privada y fresca en la parte alta del palacio. La escena está servida. Y Ahod no duda ni un segundo. No. Se acerca, saca la daga y se la clava en el vientre con tal fuerza que el arma entera desaparece dentro. Y la propia grasa del rey sella la herida. La descripción es increíblemente gráfica, no se corta un pelo. Madre mía. Pero lo más alucinante es su sangre fría. No huye despavorido, cierra las puertas de la sala por dentro, echa el cerrojo y se marcha con toda la calma del mundo. Y lo increíble es cómo escapa. Los sirvientes del rey vuelven, ven las puertas cerradas y piensan que su señor está, y cito el eufemismo del texto, cubriendo sus pies. Que es una forma fina de decir que está en el baño. Exacto. Así que esperan y esperan y esperan tanto que a Ahod le da tiempo de sobra para llegar a las montañas, tocar el cuerno para reunir a las tropas, tomar los vados del Jordán para cortar la retirada y organizar una masacre. Es una historia de espionaje, asesinato y estrategia militar en toda regla. Totalmente. Y lo que nos muestra esto, que es un tema recurrente, es que Dios no elige a superhéroes perfectos. Ahod es un asesino que usa el engaño, pero es el instrumento. Ya. Y la elección de un zurdo, alguien diferente, atípico, subraya una idea central del libro. La liberación viene de donde menos te lo esperas. Y con los medios más insospechados. Y hablando de lo inesperado, si un asesino zurdo ya es una sorpresa, la siguiente figura libertadora rompe todos los moldes. Desde luego, porque no es un guerrero, no es un general, ni siquiera es un hombre, es una mujer, Débora. Débora es una figura absolutamente extraordinaria. Es la única mujer con el título de juez en todo el libro. Y lo curioso es que ya era una líder antes de la crisis militar. ¿Ah, sí?
Sí, el texto la describe como profetisa, una mujer de una sabiduría y una conexión espiritual inmensas. La gente de todo Israel iba a verla para que resolviera sus disputas. O sea que ya ejercía de jueza en la práctica. Eso es, se sentaba bajo una palmera que se conocía como la palmera de Débora y administraba justicia. Tenía una autoridad moral y espiritual que nadie discutía. Pero la situación militar era desesperada. 20 años oprimidos por los cananeos y su general, Sísara, que tenía un arma terrorífica para la época. 900 carros de hierro. El equivalente a una división de tanques de hoy. Infundían pánico. Y Débora recibe el mandato divino de actuar. Llama a un general, Barak, y le dice: Dios te ordena que reúnas un ejército y te enfrentes a Sísara. Y aquí vemos la fe en acción, o más bien la falta de ella. Barak, el militar profesional, duda. Le dan pánico los carros. Le aterrorizan. Y su respuesta de Débora es muy reveladora. Si tú vienes conmigo, iré. Si no, no voy. No se atreve a ir a la batalla sin la presencia física de la autoridad espiritual. Me parece fascinante. No le pide un amuleto, la quiere a ella allí, en persona. Y la respuesta de Débora es una mezcla de aceptación y reprimenda. Iré contigo, pero que sepas que la gloria de esta victoria no será tuya, porque Dios entregará a Sísara en manos de una mujer. Una profecía enigmática. Y al final, Barak obedece. Bajan de la seguridad del monte Tabor a la llanura, que era un suicidio táctico contra los carros. Pero entonces ocurre algo. El relato sugiere una intervención divina. Una tormenta torrencial desborda el río. El campo de batalla se convierte en un lodazal. Y los temidos carros de hierro se quedan atascados, inútiles. Y aquí es donde se cumple la profecía. Sísara, el gran general, viendo el desastre, huye a pie. Desesperado, busca refugio en la tienda de una mujer llamada Jael. Que pertenecía a un clan que, en teoría, era neutral en el conflicto. Exacto. Y la hospitalidad en esa cultura era una ley sagrada. Si acogías a alguien, su vida estaba en tus manos. Jael lo recibe, le da leche caliente para que se relaje, lo tapa con una manta. Espera, entonces lo acoge, le da de beber y ¿luego qué pasa? Porque la profecía decía que sería entregado en manos de una mujer. Pues Jael, mientras Sísara duerme agotado, coge una de las estacas que sujetan la tienda y un martillo. Se acerca en silencio y se la clava en la sien con tal fuerza que la estaca le atraviesa la cabeza y se clava en el suelo. Uf, la imagen es tremenda. Pero entonces, ¿cómo trata el texto a Jael? Porque ha violado la ley sagrada de la hospitalidad y ha matado a un hombre a traición. Y esa es la complejidad fascinante de este libro. El comentario que manejamos es muy honesto. Califica el acto, objetivamente, como un asesinato y una traición a las normas de honor. No lo suaviza. Pero en el poema de victoria que canta Débora justo después, a Jael se la aclama como bendita entre las mujeres. ¿Y cómo se resuelve esa contradicción? La interpretación que se ofrece es que la alabanza no es por la moralidad del acto en sí, el engaño, la violencia, sino por el resultado. En el gran plan divino para liberar a Israel, su acción, aunque moralmente turbia, fue el golpe de gracia. Entiendo. Es un recordatorio de que en este libro los caminos de la liberación son a menudo sangrientos y éticamente complejos, sin duda. De una líder decidida y una asesina a sangre fría pasamos a un héroe que es todo lo contrario, Gedeón, el hombre que no quería serlo. El héroe reacio por excelencia. Cuando lo conocemos, la situación es terrible. Los madiamitas invaden la tierra cada año como una plaga de langostas, arrasando con todo. El miedo es tan extremo que el texto nos presenta a Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar. Es un detalle que lo dice todo. El trigo se sacude en una era, un lugar alto y abierto. Un lagar es un foso para pisar uvas. Está trabajando a escondidas, en un agujero, por puro pánico. Es la imagen perfecta de la opresión. Y es en ese momento, en ese agujero, cuando se le aparece un ángel y le suelta una frase casi irónica. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y la respuesta de Gedeón es puro escepticismo, ¿eh? No hay fe, solo amargura. Ah, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Es el grito de un pueblo que se siente abandonado. Y a pesar de tener un ángel delante, duda. Necesita pruebas. Y no una. La más famosa es la del vellón de lana. Le pide a Dios una señal casi infantil. Pone un trozo de lana en el suelo y pide que por la mañana solo la lana esté empapada de rocío, pero la tierra esté seca. Y ocurre. Pero no es suficiente. No. Su fe es tan frágil que pide la prueba contraria. Que la lana esté seca y toda la tierra mojada. Y lo increíble es que Dios se lo concede.
El relato subraya la paciencia divina con la debilidad de este hombre. Una vez convencido, Gedeón reúne un ejército de 32.000 hombres. Pero Dios le dice que son demasiados. Claro, si ganan, pensarán que ha sido por su propia fuerza. Así que, primera criba. Quien tenga miedo, que se vaya a casa. Y se van 22.000. Se queda con 10.000. Pero siguen siendo demasiados. Y aquí viene la prueba más extraña. La del arroyo. Los lleva a beber agua. Y la orden de Dios es: separa a los que laman el agua con la mano, como un perro, de los que se arrodillen para beber. Y se queda solo con los que lamieron el agua. ¿Y eso por qué? La interpretación tradicional es que los que se arrodillan bajan la guardia, meten la cara en el agua. Los que cogen el agua con la mano y la llevan a la boca se mantienen erguidos, alerta. Los que están listos para la acción. Eso es. Al final de la prueba, de 32.000 hombres, solo quedan 300. 300 hombres contra un ejército que el texto describe como innumerable como la arena del mar. Es un plan suicida. Pero la estrategia no es de fuerza, es de guerra psicológica. Es una obra maestra del engaño. Una operación especial nocturna. Gedeón divide a sus 300 hombres y rodea el campamento enemigo. Cada hombre lleva una trompeta, una antorcha encendida y un cántaro de barro vacío para ocultar la luz. Y a una señal, en mitad de la noche, rompen los cántaros, tocan las trompetas y levantan las antorchas. Imagina el caos. Estás durmiendo y de repente en la oscuridad te despierta un estruendo que viene de todas partes. Sonido de trompetas de guerra y ves 300 fuegos apareciendo de la nada. El pánico debió ser absoluto. Total. El relato cuenta que, en la confusión, los propios madianitas empezaron a atacarse entre ellos. Huyeron en desbandada. Una victoria total sin apenas luchar. Una victoria claramente milagrosa. Pero, como es la norma en este libro, las grandes victorias vienen seguidas de finales agridulces. Siempre. Gedeón se convierte en un héroe nacional. La gente, agradecida, le ofrece lo impensable. Sé nuestro rey, tú y tu descendencia. Le ofrecen fundar una dinastía. Y Gedeón da una respuesta muy noble y piadosa. No seré yo quien reine sobre vosotros. El Señor reinará sobre vosotros. Rechaza el poder. Pero justo después comete un error fatal. Pide como botín de guerra el oro de los enemigos, y con él fabrica un efod, una especie de vestidura sacerdotal, y lo exhibe en su ciudad. Y eso acaba mal. Fatal. El texto es demoledor. Ese objeto vino a ser un lazo para Gedeón y su casa, y todo Israel empezó a adorarlo, convirtiéndolo en un ídolo. El gran libertador siembra la semilla de la siguiente caída. Y el declive está a punto de acelerarse. Y vaya si se acelera. La última parte del libro es como un apéndice que muestra el colapso total. Y hay una frase que se repite como un eco siniestro. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la tesis del libro. Y el primer ejemplo de esa anarquía es Abimelec, un hijo que Gedeón tuvo con una concubina. Es la antítesis de su padre. Gedeón rechazó ser rey. Abimelec lo desea por encima de todo. Consigue dinero del templo de un ídolo, contrata unos sicarios y va a casa de su padre. Y sobre la misma piedra asesina a sus 69 hermanastros. ¡Madre mía! Es el primer intento de establecer una monarquía en Israel y nace de un baño de sangre fratricida. Solo escapa un hermano, Jotam. Y protagoniza una escena increíble. Sube a un monte y le grita a la gente que acaba de coronar a Abimelec una parábola. La de los árboles que buscan un rey. El olivo, la higuera, la vid, los árboles nobles rechazan el cargo. Pero la zarza, un arbusto espinoso que solo sirve para arañar y prender fuego, acepta encantada. La advertencia es clara. Habéis elegido a un rey inútil y destructivo. Y la profecía, por supuesto, se cumple. Su reinado es un desastre de 3 años que acaba con su propia muerte humillante. El fracaso absoluto del liderazgo basado en el egoísmo. Y si esto es la anarquía política, lo que viene después es el colapso moral absoluto. Sí, llegamos a la historia más oscura y perturbadora de todo el libro. La del levita y su concubina. La pareja está de viaje y para pasar la noche en Gabaa, una ciudad de la tribu de Benjamín, pensando que estarían seguros entre compatriotas. Y es un error fatal. Esa noche, la casa es rodeada por hombres de la ciudad, a los que el texto llama hijos de Belial. Que no es un simple insulto, ¿verdad? No, en esa cultura era la forma más contundente de describir a gente sin ley, depravada, la escoria de la sociedad. Y exigen que les entreguen al levita para violarlo.
La escena es un eco terrible de Sodoma y Gomorra. El horror es total, y en un acto de cobardía incomprensible, el levita empuja a su propia concubina fuera de la casa para salvarse él. La mujer es violada y torturada toda la noche. Al amanecer, se arrastra hasta la puerta y muere en el umbral. Y si la historia ya era espantosa, la reacción del levita la lleva a otro nivel. La encuentra, la sube a su asno, y al llegar a casa, coge un cuchillo, descuartiza su cuerpo en 12 trozos y envía un trozo a cada una de las tribus de Israel. Una llamada a la justicia tan macabra que es difícil de procesar, pero funciona. Funciona de la manera más terrible posible. El acto conmociona a toda la nación. Las otras 11 tribus se unen y exigen a Benjamín que entregue a los culpables. Pero Benjamín se niega. Se niega, protegiendo a los suyos. El resultado es una guerra civil, y a pesar de que los benjamitas son guerreros temibles, al final son prácticamente aniquilados. Solo sobreviven 600 hombres. Y Sináis, la ironía más trágica. Después de la masacre, las tribus se lamentan de que una de ellas esté a punto de desaparecer, pero habían jurado no casar a sus hijas con los supervivientes. Para solucionar el problema que ellos mismos han creado, recurren a más violencia. Primero, masacran una ciudad que no se unió a la guerra para secuestrar a sus mujeres vírgenes. Y como no son suficientes, Les dicen a los benjamitas restantes que se escondan y rapten a las jóvenes que salgan a bailar durante una fiesta religiosa. es el colapso total. La ley, la moral y la razón han desaparecido. Es la demostración práctica y brutal de lo que significa que cada uno haga lo que bien le parece. Exacto. Ese es el punto final del argumento del libro. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos queda de todo esto? Este libro no es una colección de cuentos de héroes, es un retrato crudo y sin censura de una espiral de decadencia. Totalmente. Nos muestra de una forma muy visceral que la estabilidad de una nación y la moralidad de su gente están conectadas. Vimos libertadores que usaban el engaño y la violencia, sí, pero el hilo conductor es un descenso a la anarquía cuando se pierde el norte. Exactamente. El libro entero funciona como un argumento a favor de un liderazgo justo, unificado y sometido a una ley superior. Al mostrarnos el caos, prepara el terreno para la siguiente etapa, la monarquía. Ya. Y nos deja con una pregunta que va mucho más allá de la historia antigua. El relato vincula una y otra vez la paz a la fidelidad a un pacto, a unas reglas de juego comunes. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿Qué es lo que mantiene unida una sociedad hoy en día? eso es, ¿y qué pasa cuando esos cimientos, ya sean religiosos, éticos o cívicos, se agrietan hasta el punto de que cada individuo se convierte en su propia y única ley?